Continuando acerca de lo que ya hablábamos acerca del apóstol Pablo en el versículo 29 de la carta a los Filipenses, donde les dice: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, dice, sino también que padezcáis por Él, hablando de ese privilegio del cual Dios nos concede a nosotros, que verdaderamente podamos creer en el Señor Jesucristo, pero que también podamos padecer por Cristo. Vamos a ver qué dice el libro de Mateo capítulo 5, del versículo 10 al versículo 12, dice la palabra, palabras del Señor Jesucristo, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aquí hay una cosa, hermanos. ¿Por qué a veces le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué permites el sufrimiento en mi vida? ¿Por qué permites que yo padezca? ¿Por qué? La palabra nos afirma que el sufrimiento, que la persecución, que la difamación es parte de la vida del cristiano. El sufrimiento es parte fundamental. ¿Para qué? Para que crezcamos espiritualmente, para que maduremos. Ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo permite que seamos perseguidos, que seamos de cierta forma ofendidos, porque eso forma nuestro carácter. Aquella persona que no ha sufrido, aquella persona que no ha padecido, que no ha tenido escasez, no valora las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo ha tenido, porque no ha sufrido. Sin embargo, aquella que desde temprana edad le han faltado muchas cosas, ha necesitado esto, ha necesitado aquello, ha tenido muchas carencias, ha sido lastimado, ha sido ofendido, eso ha formado su carácter. Eso le ha ayudado a madurar espiritualmente. Entonces dice la palabra: bienaventurados, es decir, dichoso y feliz el que padece persecución. Cuando somos perseguidos, cuando la gente habla mal de que somos cristianos, habla mal de que leemos la Biblia, dice el Señor Jesucristo: eres dichoso y feliz. Por tanto, si yo creo que soy dichoso y feliz, eso me debe llevar a predicar la palabra, a hablarle a la gente del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque seré dichoso y feliz si esas personas hablan cosas en contra mía. Si hablan mal de mí, dice el Señor Jesucristo que soy dichoso y feliz. Dice: por causa de la justicia, es decir, que vivamos de una manera justa. Y digan toda clase, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11: bienaventurados sois, dichoso y feliz sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Dice el Señor Jesucristo: cuando por causa mía los persigan y los vituperen, son dichosos y felices. La bendición mía estará sobre cada uno de ustedes, dice el Señor Jesucristo. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A veces nuestra carne, a veces nuestro ego se exalta y sale a la luz. ¿Por qué? Porque hablaron mal de mí. ¿Por qué? Porque me inventaron, porque me difamaron. Dice la palabra que somos bienaventurados. Es decir, yo no pongo atención en lo que están hablando mal de mí. Yo no me enojo, yo no me exalto, porque soy bienaventurado delante de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra así lo afirma, ¿sí? Y dice el versículo 12: gozaos y alegraos, gócense y alégrense, dice el Señor Jesucristo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ese galardón lo vamos a recibir, ese galardón grande lo vamos a recibir cuando verdaderamente no nos enojemos, cuando verdaderamente no haya en nosotros una respuesta de enojo, de inconformidad, cuando seamos perseguidos, cuando seamos calumniados. No, Dios quiere
que nos alegremos y que nos gocemos cuando somos perseguidos. ¿Por qué? Porque es indicio de que vamos por buen camino. Porque es indicio de que verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando no hacemos la diferencia, pasamos desapercibidos. Cuando no hacemos la diferencia, cuando la gente no ve algo diferente en nuestra manera de vivir, tristemente somos uno más. Tristemente formamos parte de las estadísticas de la gente que vive en pecado, que vive en inmoralidad. Pero cuando la gente habla mal es porque vamos en buen camino. Es porque verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, todo aquel hombre que tomó la decisión de seguir a Dios, de amar al Señor Jesucristo, la persecución es parte de su vida. Repito, ¿por qué cuestionar a Dios del sufrimiento que estamos atravesando? ¿Por qué cuestionar a Dios de que nuestra familia se levanta contra nosotros, de que leemos la palabra, nos ofenden, hablan mal de nosotros? No preguntemos, no cuestionemos, hermanos, simplemente entendamos que es parte del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y repito, el Señor Jesús dice, alégrate y gózate cuando seas perseguido. De tal manera que eso nos pueda llevar a decir, Señor, solamente dame fortaleza, Señor, solamente no permitas que yo guarde rencor en mi corazón, que yo me enoje. No permitas eso, Padre, sino todo lo contrario, que verdaderamente yo me goce en tu palabra. Que verdaderamente yo te dé a ti, Señor, la gloria y la honra, porque tú me concedes, dice Pablo, porque tú me concedes el privilegio de padecer por ti. Que así lo veamos, como una bendición, el que yo predique su palabra y que me persigan, que me ofendan, que me lastimen, yo debo de sentirme bendecido por Dios. Verdaderamente yo debo de ver así mi vida como hijo de Dios. Que yo me goce y que me alegre. ¿Por qué? Porque dice, porque así persiguieron a los profetas, es decir, desde los tiempos bíblicos en el Antiguo Testamento, los profetas eran perseguidos. Hablando, por ejemplo, de Noé cuando construía el arca, que Dios le pidió construir el arca, la gente que estaba a sus alrededores y que lo veía construyendo, gente que en esos tiempos nunca había llovido, lo veían como algo irracional en la vida de Noé. Lo tomaban, podemos entender que lo tomaban como un loco. Sin embargo, en el corazón de Noé estaba obedecer a la voz de Dios. Era calumniado, se hacían burla de él, sin embargo, él sabía que Dios había hablado y él tenía que obedecer. Él tenía que hacer la voluntad de Dios. Todos los hombres en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento sufrieron persecución. ¿Por qué? Porque, repito, la palabra de Dios así lo afirma. La persecución está o forma parte de la vida del cristiano. Entonces, que lo veamos como un privilegio. Versículo 30. Regresamos a Filipenses. Filipenses 1, versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, ustedes vieron o ustedes están conscientes, ustedes saben, ustedes tienen el conocimiento de lo que yo ya sufrí, de lo que yo he padecido, porque dice, en otra versión dice, estamos juntos en esta lucha, les dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ustedes también creen en el Señor Jesucristo, porque ustedes también le siguen, porque ustedes también se dicen cristianos. Esto afirma el versículo pasado. Es parte de la vida del cristiano, el sufrimiento, el padecer por Cristo. Si padecemos por Cristo, somos bienaventurados. Que no padezcamos por el pecado, por la inmoralidad, no, que padezcamos por Cristo y entonces somos dichosos y felices.
Dice, y ahora oís que hay en mí, es decir, primero lo vieron y ahora incluso lo han oído, dice Pablo. Están conscientes de que el sufrimiento es parte de nuestras vidas. En medio de ese sufrimiento, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Señor, dame fortaleza. Señor, dame más amor por ti. Produce en mi corazón, Padre Santo, ese deseo de hacer tu voluntad, no importando el precio que yo tenga que pagar. Eso es lo que había en el corazón del apóstol Pablo. Eso es lo que había, o ese era el deseo de Pablo en todo momento, testificar de Cristo. Pablo no tenía otra cosa en su mente. Pablo no tenía planes de quizás hacer algunas cosas para su provecho, no tenía planes quizás emprender algún negocio, no. La vida de Pablo era predicar al Señor Jesucristo. La vida de Pablo era la preocupación de todas las iglesias que él había levantado, de todos aquellos hermanos a los cuales les había predicado. Esa era la vida del apóstol Pablo. Ese era verdaderamente lo que había en su corazón. La pregunta es, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Verdaderamente el deseo de hacer la voluntad de Dios? ¿O quizás seguir disfrutando los deleites de esta vida, las cosas, tantas cosas vanas, tantas cosas que no nos edifican? Quizás ese es el deseo de nuestro corazón. O verdaderamente, como el apóstol Pablo, lo único que queremos y lo único que buscamos es predicar la palabra de Dios. Verdaderamente lo único que queremos es aprovechar el tiempo para meditar en su palabra. Lo único que queremos es aprovechar el tiempo, aprovechar cada oportunidad para tener comunión con Dios a través de la oración. ¿Es una pregunta o es quizás un análisis que tenemos que hacer cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Con qué propósito estamos en esta vida? ¿Con qué propósito estamos viviendo? ¿Estamos entendiendo que en esta vida únicamente somos peregrinos? ¿Estamos entendiendo que en esta vida únicamente vamos de paso? Y que nuestro propósito únicamente es predicar la palabra de Dios. ¿De esa manera vemos esta vida? ¿O quizás queremos hacernos de riquezas? ¿O quizás queremos amontonar posesiones materiales? ¿Por qué? Porque para mucha gente es lo que importa. Para nosotros la palabra nos enseña que el propósito de Dios es que hemos sido creados para adorarlo a Él. Hemos sido creados para darle honra y gloria al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Lo único que Dios espera de nosotros es que seamos agradecidos. Que recordemos cómo Dios ha tomado control de nuestras vidas, cómo Él ha sido nuestro proveedor en todo momento. Gracias a Dios que nos da el privilegio de poder estudiar su palabra. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de que podamos tomarnos el tiempo para estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todo esto y terminamos, con la ayuda de Dios, terminamos en este momento el capítulo 1. Dios nos da la oportunidad de seguir estudiando su palabra. Esperemos que todos estos devocionales, esta meditación en su palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, para nuestras familias, para todos aquellos que tengan la oportunidad de ver este video. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.